Porque imagínate que me falta el Illuminati. No sería sorpresa. Ya, pero imagínate que el Illuminati no se ganó una copia de anticipación. ¿Cómo chucha no va a hacer? Gente, buenas tardes. Tengo aquí el programa que está subido en aula, que tengo que hablar con ustedes sobre un inconveniente que tengo. Hemos fijado una clase esta el 1 de diciembre que es laboratorio. Ya, pero se lo voy a dar un video. No estaba hacer clase sería, ya, originalmente. Pero no puedo hacerla, porque tengo algo personal, tengo que titularme. Voy al paraíso a vestirme Harry Potter y decir Foto. Entonces no puedo hacerlo. El profe tiene que ir a hacer su pega del salón. Entonces, en realidad el 2, pero voy a dejar que antes para pasar la noche en el paraíso. No puede. Ya, por tanto, el 1 de diciembre no puedo hacer clases, aunque quieran, no puedo hacer clases. ¿Ya? Ese día se mandaron un laboratorio que es video, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema? Es que yo tenía asumida esa clase como para poder hacer en materia, porque la unidad que me falta es convección y intercambios de calor, que no son pequeñas. Intercambios de calor puede pasar algo bien rápido, puede pasar algo bien esencial, pero convección merece un poquito más de tiempo. Te voy a explicar por qué. Entonces, quiero preguntar, ¿Qué van a hacer ustedes para leerlo? si en Para el tener peor de los contexto. casos, Ya te lo hago mañana. ¿usted aceptaría una clase el sábado 6? Sí. Sí. ¿Ustedes podrían? Deberíamos tener, de hecho, clase todos los sábados, ¿no? Que sería no tener clases el lunes y hacer la clase el 6. ¿Y qué hay del video? ¿Se va a mandar igual? No, si el video se manda igual, no pasa nada. Ya, entonces, es suponer que el sábado 6. Bueno, como estamos acá en la sala, podríamos hacer una votación. ¿Ya? Yo digo que sí. ¿Qué me dicen? Esa es mi idea. Eso es lo de la carrera. Ya, pero bueno, ¿les parece algo así? No, vuelvo pensando. Oye, resucitaste. Reviviste, pelado. Ya, los que están llegando. No, está ahí. Chicos, tengo un problema el lunes 1 de diciembre, en la cual no puedo hacer clases. Ese día está fijado el laboratorio que va a hacer un video solamente. Mi consulta es si usted aceptaría hacer clases el 6 de diciembre, el sábado. ¿Es tuyo? El 6 de diciembre. Se podría, no sé, vamos a preguntar a Pablo Duque si es posible, pero como idea podrían poner eso. Ahora se come, conchita. Saca. Entonces, el 1 va a ir claro. Saca, mierda. Saca. Conche tu madre, oye, que está difícil de estadística, weón. Está difícil. Weón, aprende a integrar. Oye, la otra semana tenéis prueba, pues. De estadística, control. ¿Tenéis control de estadística la otra semana? ¿Verdad? No. Individual. A veces el que es movilidad hoy día. Viejo, no puede decir. Ya, está hablando con los alumnos ya que están llegando por botella varios compañeros. El día lunes 1 no puedo hacer clase. El lunes va a subir un video del laboratorio. ¿Ya? Yo estoy preguntando si el lunes 6, o sea, el sábado 6 me aceptarían hacer clases. Está fijado el sábado 13. ¿Ya? Pregunta si el sábado 6 aceptarían hacer una clase operativa. Yo digo que sí. Lo voy a consultar con el jefe de carrera, pero ojalá se dé para poder tener mayor hincapié para el certamen. ¿Ya?
El sábado 13 tenemos la clase que ya está fijada, que ya está en programa, ¿ya? Y el lunes 22 el certamen 3. No, y el lunes 15. ¿Lunes 15? ¿Qué es el lunes 15? Sí, exactamente. Ah, el 15. Ah, Sorry. Y dije, profe, ¿qué momento va a ser el regulatorio? Y el lunes 22 de diciembre. Y una consulta, pues el tema de las ponderaciones, ¿cómo le hacen? Oh, no lo he visto. Igual Lo estamos- voy a ver en el igual- break. Lo voy a ver en el break. Tienes razón, las ponderaciones, sí. Ya. Entonces, probablemente voy a ver si lo podemos hacer el 7 de diciembre y ahí cubrimos esa parte. ¿Ya? Pero el lunes 1 de diciembre no hay clases, yo no vengo para acá. Ya, eso es lo primero. Lo segundo, lo que nos compete ahora, hoy día, tenemos que ver mucha materia. Esto es harta materia. Convección. Si lo quiere ver en Seinfeld, convección son 3 capítulos. El capítulo 6. Profe, El 14 son las elecciones, el 13 lo. igual es clase, ¿está cierto? ¿cómo? Ah, Sí, de hecho, la universidad no cierra. Que ya está fijada de antes. Ah, No ya. me habían dicho desde antes que no se podía. Así que no hay problema. ¿Ya? Bueno, lo que está diciendo, convección es una unidad más o menos larga, son 3 capítulos del Seinfeld. No significa que tengan que estar los 3, ya yo lo dije, tiene que ver. Pero están 3 capítulos, de hecho quizás en 4. Porque está el capítulo 6, fundamentos de la convección, que es este. El capítulo 7, convección externa. Convección, capítulo 8, convección interna. Y capítulo 9, convección natural. ¿Verdad? ¿Qué capítulo? El 6 al 9, ¿ya? Pero no vamos a ver todos esos, ¿ya? A mí me interesa una cierta parte de los fundamentos de la convección, ¿ya? De la externa me va a interesar solamente placa plana, no voy conversando de eso, solamente placa plana. Y la convección interna, vamos a ver los casos laminares turbulentos más tradicionales. Eso es, ¿ya? Convección natural no es parte por ahora de este caso. Vamos a estar fuera. Vamos a aclarar al tiro esos conceptos antes de entrar en detalle de lo que es esto. Primero, ¿qué es convección? Gente, por favor, ¿qué es convección? ¿Perfecto? ¿Qué es convección? Aumento de. Levanten la mano y vamos a ver cuál es convección. Hablan de 3, difícil. Vamos. ¿Qué es convección? Porque transmite calor no como en contacto directo, sino por el aire, ¿no? Ya, Algo eso que se también mueve es por el- contacto directo, porque son 2 medios, solamente que un medio distinto de otro. Uno puede ser gaseoso, líquido, pero sigue siendo contacto directo. Un movimiento de algo que está estático es sólido con un líquido. Convección no era por movimiento. ¿Algún fluido caliente? O un fluido caliente o un fluido. ¿Ya? No por movimiento. Un fluido, un sólido. Supongo. Se ve inspirado, hermano. Cuando para un arma de fuego, era la vainilla del pino. Ese con estopín, y el estopín revienta la pólvora, sale por el cañón, los gases se van por el tubo, solamente tiran un vástago hacia atrás y hace que recargue. Claro. Es un procedimiento complejo, pero claro, tiene que transferir ese calor. ¿Ya? Recordemos que convección, ¿qué es? Convección es cuando tengo un sólido, ¿cierto?, que es afectado por un fluido en movimiento. Ese fluido puede estar en líquido o en gas. Y ese líquido o gas puede inyectar calor como extraer calor. El ejemplo más simple es cuando nosotros estamos cagadísimos, perdón el lenguaje, cagados de calor en verano, nos ponemos así por un ventilador. Yo la Y pega. empezamos aquí. ¿Por qué? Porque la convección es el aire en movimiento que nos ventila, que nos quita la temperatura, ¿cierto? Distinto es que yo apague el ventilador, que yo me ponga así y diga, ya, igual me voy a enfriar, pero bastante más lento que el caso anterior con viento, ¿cierto? ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Es que una es forzada porque yo prendí el ventilador y inyecté un aire, y la otra es natural. Yo espero que el ambiente, el mismo aire del ambiente, en su movimiento natural, me enfríe.
¿Ya? Esa es la diferencia entre una convección forzada y una convección natural. ¿Ya? Nosotros vamos a trabajar netamente con convección forzada en este curso. ¿Ya? Solamente por simplicidad. ¿Ya? No por otra razón. ¿Ya? Entonces, convección, recuerde siempre que es transferencia de calor de un medio sólido o un medio en movimiento. Puede ser líquido o gaseoso. Sí, sí, es muy sólido. Es que siempre le va a evitar algo a un material como tal. Por ejemplo, una tubería con un fluido en movimiento. Siempre va a haber tuberías, siempre lo más clásico de tuberías. ¿Ya? Eso es importante. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con este curso desde aquí en adelante? ¿Ya? Voy a iniciar la clase con una crítica, no una crítica hacia ustedes ni a mí, sino una crítica al programa de esta carrera. Hay muchas. ¿Por qué? Para estudiar convección, uno necesita saber un poquito de mecánica de fluidos. Adivine dónde está mecánica de fluidos en el programa. Segundo año. Exactamente. Entonces, hay que un poco resolver el problema ahora. ¿Ya? Sí, no chistes, no se ven. Y yo, como soy el profe de mecánica de fluidos, tengo que resolver el problema. Mecánica industrial, este weón que matricero no. Está difícil. Ya. Convección, bien. Transferencia de calor por convección. Por si acaso, del certamen 2, ¿ya? Lo que le dije a algunos alumnos al salir posterior a la prueba, el certamen 3 es casi equivalente al certamen 2 en cuanto a ejercicios. Es hacer exactamente lo mismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la conversión netamente corresponde a calcular el H, el coeficiente de transferencia de calor. Que yo en la prueba les di el número y siguieron para adelante, calcular la resistencia convertiva y siguieron para adelante con todo lo demás. En el certamen 3, como le voy a pasar conversión, usted va a poder calcular el H y de ahí resolver el problema. O sea, va a tener un paso extra en su certamen 3 con respecto al 2. ¿Ya? En cuanto a operación, eso es el certamen 3. Ojo de ahí. ¿Ya? Solo ver cómo calcular el H. Muy bien. Transferencia de calor por convección, para entender un poco qué significa. ¿De qué depende en general la convección? ¿O qué parámetro le puede aparecer? ¿Ya? Le puede aparecer lo que es la viscosidad. Densidad. ¿Ya? La viscosidad dinámica, vamos a escribirle por qué significa eso, que es la letra M. La conductividad térmica. Es la K. La densidad, como bien dijo, densidad, y la letra ρ, calor específico, y vamos a escribirlo como sub P en este caso, la presión constante, velocidad del fluido, vamos a escribirla con una U minúscula, puede ser una B, pero en general ocupo la U minúscula para no confundir con otra cosa. ¿Ya? También se suma a esto la configuración geométrica. Es distinto hablar de un flujo en una placa, o un flujo en una tubería, o un flujo contra un obstáculo, entonces depende de la configuración. También depende de la calidad superficial. Es distinto pasar un fluido con una tubería o una superficie áspera que una lisa, ¿ya? Eso afecta también el tipo de transferencia de calor y el tipo de flujo y régimen del fluido. Vamos conversando un poquito qué significa eso. Todas estas variables afectan de manera directa el proceso de transferencia de calor por convección. ¿Ya? Si ustedes se fijan, son altas variables, por lo tanto, uno espera a simple vista que las relaciones de convección o las fórmulas de convección sean complejas. ¿Ya? Aquí hago inmediatamente el aviso: cualquier persona que ocupe acá, no es que esté prohibido nada de eso, solo que cualquier persona que está acá que ocupe calculadora programable, las TI, tiene una leve ventaja con respecto al resto de certamen.
O sea, usarla y si además es capaz de guardar las fórmulas dentro de la TI para poder ocuparlo después en la prueba. Ya, cuando sigamos adelante van a entender por qué. ¿Qué dice el tipo de flujo y? Régimen. Tipo de flujo y régimen de fluido. Así que, aquí, si es que usted tiene TI o quiere conseguirse aprender a usarla, bienvenido sea. Netamente porque las fórmulas son feas. Una calculadora tradicional se va a dar un poquito calcularlo, no significa que no pueda. ¿Ya? Pero la persona que tenga TI va a tener una leve ventaja más que el resto. ¿Ya? Pero a pesar de que esto sea así, y a pesar de que uno vea que hay demasiadas variables involucradas, Newton ya dijo cómo era la ley de enfriamiento. Sí la vi. ¿Ya? A ver, explícala. Y lo vamos a escribir así, como Q convertido minúscula, como el H de S menos T infinito, estas unidades de watt partido en metro cuadrado, o la otra fórmula que es la más tradicional, que es HA por TS menos T infinito en W watt. ¿Ya? Aquí lo importante es, como les dije, el coeficiente de transferencia de calor. ¿Ya? Que es como el enemigo a vencer. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, acá estoy obligado a hacer una introducción a mecánica de fluidos. Estoy obligado a hacerlo. ¿Por qué? Porque todas las fórmulas siguientes de esta unidad ocupan términos como Reynolds, Brandt, Nusselt, viscosidad, esfuerzo constante, capa límite, y son puros términos de mecánica fluida. Entonces voy a hacer un compendio bien cortito de eso para que ustedes entiendan lo que quiero hacer. ¿Ya? No significa que usted tenga que resolver mecánica fluida para la prueba, no, pero es que las fórmulas siguientes tienen todos los términos. Si usted no lo entiende, va a estar calculando por calcular y no quiero eso. ¿Ya? Vamos a calcular los números de Reynolds. ¿Ah? Vamos a calcular los números de Reynolds. Entonces vamos a ver si es laminar, turbulento. Así es. Ya. Cállate, bueno, cállate esto. Primera cosa que tengo que pasar de mecánica de fluidos, lo que siempre se ve, es la condición de no deslizamiento. ¿Ya? ¿Alguien ha escuchado eso? Condición de no deslizamiento. ¿Alguna vez? Sí, de no deslizamiento. Tendría que tener un roce que quita la. Ajá. Efectivamente, sí. ¿A alguien le suena eso? ¿Nadie? ¿No? Consulta, si usted va, usted va de paseo y pasa por un río, un riachuelo, lo que sea, y usted como que se para, ve el agua correr, usted ve el fondo, pero si el agua es cristalina, evidentemente, usted ve el fondo o ve que el fondo se mueve, o ve que el agua pasa nomás y ve la piedra que está abajo, o ve que la piedra se mueve con el agua y todo se mueve y todo erosiona. El fondo está estático, ¿cierto? ¿Les pasa eso? ¿Ya? Eso es la condición de deslizamiento. El fluido pasa por el canal, ducto, lo que sea, pero en los bordes la velocidad es cero. ¿Ya? Y eso pasa en todo ducto canal, en cualquiera. La condición que genera, o mejor dicho, es la consecuencia de una pared con respecto al flujo. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo hago un dibujo, por ejemplo, de una placa, es lo que tradicionalmente se dice respecto a esto. ¿Ya? Me queda una placa cualquiera y yo le inyecto un flujo, un fluido. Por ejemplo, voy a hacer que haya una corriente de fluido acá, aire, gas, lo que sea, un fluido. ¿Ya? Esto en general en los textos le llaman como U infinito, como una velocidad infinita, como un flujo que viene constante desde muy lejos y que llega a la placa. ¿Ya? Ya constante. Después de pasar por la placa, el perfil va a tener una forma de este estilo, donde las flechas ahora son así.
Aquí las flechas corresponden a la magnitud de la velocidad. Y si se fijan, al final llega a 0. ¿Ya? Eso empieza a pasar. Esto es un perfil de velocidad. ¿Ya? Aquí seguramente en el libro está bastante mejor dibujado de lo que yo puedo hacer a mano. Pero eso que está ahí. Donde dice la Q minúscula, Q de conversión. Sí. Empieza a pasar algo así. O sea, la velocidad es 0 en la superficie y después tiene una velocidad que va aumentando, ¿ya? Y después, otro lado donde vuelve a hacerse constante, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que pongo un rojo de mañana. Que mientras va avanzando en la instancia X, ¿ya? Esta velocidad va a ir como creciendo hasta mantenerse constante. Entonces esto genera como un límite, hasta donde se vuelve constante. Esto va a ir creciendo como una forma así. Esto se llama capa límite. Vamos a explicar qué significa eso inmediatamente. Física, la primera cosa que ustedes ven. Ustedes estudian movimientos de cuerpos. Y ustedes pasan el roce. ¿Qué es el roce para ustedes? Una fuerza contra La resistencia que ejerce un cuerpo al moverse. Eso es fuerza de roce, pero ¿qué es roce? Un coeficiente, ¿cierto? Pero un coeficiente, ¿qué significa? O el término general de roce, ¿qué significa? Hay varias formas, según le llaman fuerza o le llaman energía. Algunos van a decir una fuerza contraria, otros van a decir de dislocación. Aquí no se puede decir una fuerza. ¿Qué es el roce? Tiene que ver con la calidad superficial, bien. Pero ¿qué más? ¿Qué significa? ¿Por qué digo? ¿Por qué pregunto esto? Porque viscosidad es el civil de roce en mecánica, por eso pregunto. Es el civil. Si yo estoy con roce y yo empiezo a desfalar, ¿puedo avanzar? Sí, pero si le echo aceite, puede pasar calando. Perdón el lenguaje. O hielo, claro, puede pasar falla, ¿cierto? Entonces, ¿el roce qué es? El roce es lo que la resistencia al movimiento. Eso es el roce. Esa es su definición tradicional, resistencia al movimiento. Que yo ahora lo interprete como una fuerza, porque si estoy haciendo un diagrama de fuerza, se llama una fuerza contraria que me impida moverme, ya es una interpretación. Si yo digo, con un balance de energía, ya, pero esa energía la estoy perdiendo por energía por calor, porque estoy rozando el piso. Ya, también puede ser una energía disipativa, ¿ya? Pero no deja de ser una restricción de movimiento, o sea, algo que me permite mover, ¿ya? La viscosidad es lo mismo, es el civil. La viscosidad dinámica, bueno, o la que yo cualquiera, porque hay dinámica y cinemática, vamos a hablar de eso después, pero lo importante es viscosidad, ¿ya? Esta es el símil del roce en fluidos. Es la diferencia de por qué yo puedo tirar agua y me llegue lejos, o tiro miel y yo empeño. La gente lo conoce como espesor, es más espesa, la miel es más espesa que el agua. Claro, el espesor es coloquial. ¿Por qué no se ocupa en ingeniería? Porque el espesor es como... Disculpe, el espesor de la mesa. Es como una dimensión, pero claro, ahí depende de cómo uno defina en un plano, cosas así, que el espesor es largo, ancho y así, ¿ya? Mientras que viscosidad es el término real, ¿ya? O sea, la viscosidad también es la resistencia del fluido al moverse, ¿ya? Y es algo característico. La viscosidad no es constante, depende de la temperatura. Es distinto calentar la miel que la miel helada, ¿cierto? Fluye distinto, ¿ya? ¿Han escuchado esto de los fluidos metionales y no newtonianos? Sí. ¿Cuál es la diferencia de los dos? Cuando uno se esfuerza, uno... Levanten la mano y me hablan. Este curso tiene la particularidad de hablar así sin levantar la mano. Levanten la mano. Vamos, levanten la mano. Vamos. ¿Qué fluido no newtoniano? Vamos.
¿Cuál es la diferencia? Dígame. Un fluido no newtoniano es cuando le ejerzo fuerza, las partículas se agrupan en vez de dispersarse. Va por ahí, bien. Un elemento no newtoniano es un elemento que reacciona según el tipo de, ¿cómo se dice?, de estímulo que se le entrega. Ya, y En este caso, claro, La el maicena. video de internet siempre muestra que si ingresa en la mano un líquido en el espacio, va a entrar suavemente, va a ser un líquido normal. Y si le pegan, obviamente va a reaccionar de forma sólida y va a Porque se agrupan. perfecto. Pero cuando se agrupa, ¿qué es lo que cambia en el fluido? ¿Qué propiedad cambia? Se vuelve más denso. Ya, puede ser que se vuelva más denso, en algunos casos sí. ¿Qué? Necesidad, ¿Cómo sabe que tiene que cambiar? Es esa fracción de segundo en que toma contacto. Yo creo que va a depender cómo se van a agrupar la molécula, pero acá estamos en termodinámica, entonces. No, eso es, de hecho, hablar de fluido newtoniano se escapa incluso del curso de mecánica de fluidos. Eso es reología. La rama de la reología se llama así. No tiene nada que ver con los relógicos, es una reología. Tiene que ver fluidos así. Y son fluidos que o son no newtonianos o son fluidos que transportan sólidos, como del cemento con piedra y tú lo mueves. Eso no se relaciona con mecánica de fluidos con ecuación tradicional. ¿Ya? Ya, pero lo que quería decir es que la viscosidad que es variable es un fluido no newtoniano. Ejemplo clásico de un fluido newtoniano. La maicena. ¿Ah? La maicena. La maicena, ¿cierto? La que la ven siempre en todos los videos de estas cosas de ¿cómo se llaman estas cosas? De fiebre científica. ¿Cierto? La gente como que pisa y camina por la cuestión que se ve viscosa y se ve como fluido y baja y se creen dioses porque no son nada. ¿Ya? Pero la más tradicional de todas, es mi 11 y fue mi almuerzo hoy día, que fue un completo. ¿Cómo? Porque un completo tiene aderezos, mayonesa, ketchup y mostaza. La mayonesa, ketchup y mostaza son fluidos no newtonianos. No tenía idea. Tome el pote de mayonesa, délo vuelta, ¿se cae? Pero si la aprieto, Sí. ¿y por qué fluye si le aprieto fuerza? Porque cambió su viscosidad. No porque le aplique presiones, porque cambió su viscosidad. No tiene nada que ver con la La suelto y deja caer. No comer mayonesa, ¿no? ¿Ya? Eso es un fluido no newtoniano. Pero no es porque estamos cambiando el espacio entre el recipiente al hacerle una presión. No, porque fluye. Y porque si fuera como el agua caería así nomás sin siquiera hacerle presión. Pero si yo a veces lo aprieto, sí fluye. Pero si no pero si lo dejo de apretar, no fluye. Me han mentido toda mi vida. Así que los aderezos son el primer ejemplo más clásico y se lo han comido todo el tiempo, pero no tenía. Pero por ejemplo, el ketchup igual es como un poquito más. Claro, porque cada fluido tiene distinta viscosidad de inicio. Entonces, claro, yo no quiero decir, pero si yo hago así, igual puede correr. La mayocraft no corre ni por si acaso. No, pues las que son mayos como de fuentes, ya no puedo tener nada pero que son más espesas, más viscosas, digamos. Claro, hay que pegarle para que salga, pero es un ejemplo de un fluido no newtoniano. Pero más que nada la viscosidad como tal, ¿ya? Conductividad térmica, ¿qué es conductividad térmica? ¿Lo hemos conversado con ustedes? Sí. Conducción, ya sabemos lo que es, ¿cierto? Ya, me dicen que sí, pero nadie me responde que así que asumo que no sabe. Pero está visto, lo vuelven a encontrar. Densidad. El inverso del volumen específico, ¿cierto? Masa partido por volumen. Propiedad intrínseca, termodinámica, propiedad termodinámica. ¿Ya? Esta propiedad es transporte. Estas dos son propiedades de transporte. Esta es propiedad térmica. ¿Por qué esta propiedad de transporte? Porque habla del movimiento del flujo. Entonces, de transporte. El transporte de energía, el transporte del flujo. Densidad, en cambio, es propiedad térmica, es propiedad intrínseca de cómo definir la sustancia. ¿Ya? Calor específico. ¿Ya? Conversamos de eso. Velocidad del fluido, ¿cómo se mueve? ¿Ya? Eso. Son transportes de flujo y de energía. Una es una propiedad de transporte y otra es una propiedad térmica. ¿Ya? Una define la propiedad intrínseca de la sustancia, otra define el transporte, el movimiento del flujo, cómo puedo caracterizar el movimiento del flujo. ¿Ya? De ahí vienen las diferencias de las propiedades. ¿Ya? Eso en termodinámica nosotros le pasamos propiedades térmicas. Las tablas son propiedades térmicas, no son propiedades de transporte. ¿Ya?
Hay ciertas tablas que demuestran un poco calor específico, esas cosas, pero son bien reducidas porque son mucho más complicadas. No puedo hacer una tabla de eso porque tendría que ser infinitos libros, no rinde. Ahí estamos obligados a hacer por computador o trabajar con propiedades constantes para darle para adelante. Eso empieza a pasar. ¿Ya? Pero a pesar de que hay tantas variables, Newton encontró esto con una expresión bastante linda. ¿Ya? De acá igual uno puede calcular el H, ¿ya? Como el Q convectivo partido en el área por el TS menos T infinito. Es decir, si yo puedo medir y hacerlo por laboratorio, yo puedo encontrar esto, que tiene unidades de watt partido en metro cuadrado Kelvin. Lo voy a poder encontrar, pero si quiero diseñar algo, no va a ser tan bonito, no va a ser tan directo. Entonces ahí tengo que empezar a estudiar la condición del fluido, porque tengo que conocer cómo se mueven los fluidos en presencia de objetos, como placas planas, adentro de la tubería o afuera de la tubería también. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va pasando acá? Lo que quiero decir con esto, con la condición de no deslizamiento, es que si yo tengo una placa, por ejemplo, y yo quiero estudiar el calor que emana de la placa hacia afuera o de la placa hacia adentro, es exactamente lo mismo. ¿Ya? La condición de no deslizamiento me dice que en el punto de contacto entre el fluido, de la capa de fluido y la placa en sí, no hay velocidad del fluido, porque la condición de no deslizamiento me dice que ahí no hay velocidad. Básicamente en ese punto es como que el flujo esté quieto. ¿Ya? Y básicamente la gente dice, o la interpreta de esta forma: hay una capa de fluido que está en contacto con esta placa que está quieta, la siguiente está a una cierta velocidad, la siguiente está a una velocidad mayor. Entonces las suman como capas de flujo, donde cada una se va transfiriendo calor, se va funcionando. Pero la primera está a velocidad cero. ¿Ya? Como está a velocidad cero, la gente define que en ese punto en particular el Q convectivo es igual al Q conductivo, ¿ya? Y lo calculan como menoscala la conductividad térmica, pero en este caso del líquido, no de la placa, ¿ya? Se saca el delta T a delta I, que es la temperatura, algo que una vez conversamos con ustedes, pero evaluándola en I igual 0. El eje Y está acá. En I igual 0 significa igualarla justo en el punto de contacto. Significa. Esta expresión es una de las primeras claves de lo que es conducción como tal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque relaciono conductividad, que es básicamente la ley de Fourier. Esto es ley de Fourier. ¿Ya? Esto está en unidad de watt partido metro cuadrado, por si acaso. Ahí. Pero le inserto que la conductividad que estoy tomando es la del líquido, ¿ya? Porque estoy combinando convección con conducción, ¿ya? Eso lo permite la condición de no deslizamiento. Ese es el primer paso que uno tiene que hacer. ¿Eso vale solo cuando hay no deslizamiento? Sí, o sea, en todos los fluidos, porque todos los fluidos tienen no deslizamiento. No existe fluido que no tenga condición de no deslizamiento. No pasa nada. Esto vendría parcial. Tenía parcial. Y eso entre la T y la I, ¿qué es? ¿Lambda? ¿Qué símbolo? Es delta. Es derivada parcial. Lo escribí de manera general. Esa es la primera ecuación que vamos a estar trabajando ampliamente de lo que es convección. Entonces aquí H, viéndolo de esta misma forma, pero ya llevado más profesionalmente a lo que es esto sería menos K del fluido o del líquido, ¿ya? Por delta T a delta I evaluado en igual 0, ¿ya? Esto partido en TS menos T infinito, unidad de watt partido en metro cuadrado Kelvin. Hasta ahí, eso es el coeficiente de transferencia de calor, hasta ahora, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Que los fluidos tienen varios problemas.
como la configuración geométrica, insisto, puede ser un tubo, una placa, un flujo entre tubos, un flujo por fuera de un tubo, un flujo por dentro de un tubo, la calidad superficial, si es áspero o rugoso, el tipo de flujo y régimen de flujo. ¿A qué me refiero con tipo de flujo? Si el flujo es... Gaseoso, líquido. ¿Perdón? Gaseoso, líquido. No, el tipo no de fluido, sino que de flujo. Me refiero a que si es interno es externo, si es cruzado, ¿ya? Y el régimen de flujo si es laminado turbulento. ¿Ya? Es importante. Y lo otro también, que se me olvidó colocar acá, si es canal, bueno, si es canal cerrado o abierto. ¿Ya? Eso no es parte mucho del curso, pero voy a explicar a qué me refiero. Es distinto analizar un flujo, por ejemplo, en una tubería, que analizar el flujo en una canal, como la canal que tienen de que les cae el agua del techo. ¿Qué tenés, Juan? Porque ¿cuál es la diferencia de esa? Que una que claramente está abierta, ¿ya? Entonces uno tiene que analizar el flujo respecto a eso, o la transferencia de calor de ese flujo. Incluye otros conceptos que es muy distinto. No es lo mismo analizar una tubería cerrada, completamente mojada en avance, que una semi-mojada, o que tenga un flujo que nos llene todo el canal mientras va avanzando, ¿ya? Los ejercicios que van a ver ustedes de convección van a ser tubería, el flujo va a estar completamente llenando la tubería y avanzando. Eso es importante que tengan claro, no es lo mismo. Vamos a entender la diferencia, ¿cierto? Yo tengo una tubería de un diámetro, no sé, 1 metro, ¿ya? Entonces, si yo tengo una tubería así, ¿ya? Los ejercicios que les voy a hacer, hasta ahí, todo el flujo que entra va a tomar todo el área de entrada y va a entrar completo. Es como que abrir completamente la llave y pasa toda el agua, ¿ya? O sea, ejercicio, por ejemplo, que solamente hay agua así y esa agua nomás gira para allá, vaya directo. Ya, eso no es parte de este curso. Es distinto un flujo así que un flujo con todo esto lleno y avanzando. No se resuelve igual, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo resuelvo esto de esta forma, como solamente un flujo de aquí, con solamente esto hacia adelante, es como analizar un canal abierto, es como una canal, donde pasa un poquito de agua y no completa, ¿ya? Y eso no es lo mismo, es diferente. Está sujeto a roce del aire, relación con el otro medio, mientras va avanzando. Entonces, no significa que sea tan difícil, ¿ya? Pero abre a otras interrogantes. Una termoclina. ¿Ya? ¿Ah? ¿Qué tiene? Calcular una termoclina. Por ejemplo. Porque digo cosas interesantes porque se evoluciona algo bastante más difícil rápidamente. La gente que estudió la atmósfera primero estudió un canal abierto. ¿Por qué? Porque, ¿qué es un canal abierto? ¿Qué es la atmósfera? Es un fluido que pasa por un canal que tiene bordes que no son determinados, ¿cierto? Como la atmósfera, ¿cierto? No hay bordes. Claro, pero si yo analizara, por ejemplo, el movimiento de un avión, desde aquí hasta acá, ¿lo analizaría con toda la atmósfera? No, lo tendría que sectorizar respecto a un sector que sea como el camino donde va el avión para allá. Imagínate que si se fuera el avión, y dijera ya, voy a analizar estos bordes nomás de aire y que el avión siga al medio y avance todo el camino para allá. ¿Qué acabo de hacer? Definir las paredes de la canal, donde se mueve el flujo de aire y se va para allá. Entonces, el estudio medioambiental nació de estudiar agua en la canal y de ahí evolucionó eso. Se ve súper loco, pero no es tan estúpido como el agua que cae de tu casa. Lo usaron como modelo para hacer los primeros modelos de climatología. Entonces, a veces, bueno, no tenían Instagram, ¿qué tenían que hacer? Entonces, tenían 15 hijos. 15 hijos. Tenían que hacer algo así, entonces, a veces, porque digo esto, ¿sabes? Cuando se mete en un libro de flujo en canal abierto, va a empezar con un fluido con canales, con
movimientos como de represa, de río, arrochuelo, ¿ya? Pero después en el siguiente capítulo vamos a empezar a ver ecuaciones de atmósfera. ¿Ya? Y va a haber movimiento atmosférico, definición de nube y cosas. ¿Cómo llegar a eso? ¿Qué me parece? Eso no. No, para nada. Tampoco, no es nada de eso. Ya, entonces, como tenemos ese problema y tenemos la coeficiente de transferencia de calor y tenemos todas estas variables para trabajar, lo que no son menores, para poder definir este bicho que está aquí, ¿ya? En mecánica de fluidos ya se conocía ese problema. Quizás no desde el punto de vista termodinámico, porque en mecánica de fluidos no trabaja la termodinámica, sino que trabaja la cinemática y la dinámica. La mecánica de fluidos lo que hace es hacer lo mismo que hacían ustedes en física matemática con sólidos, con fuerzas, energía, todas esas cosas, pero con fluidos. Realizar un fluido y movimiento de eso. Pues se llama mecánica de fluidos. Entonces, como la mecánica de fluidos tiene todas estas variables para definir fuerza, movimiento, energía, ¿ya? Lo que ocupan ahí son números adimensionales. Sí. ¿Con magnitudes? ¿Ya? Yo creo que más de una vez ustedes en su vida profesional se han enfrentado a números dimensionales sin darse cuenta. Estoy completamente seguro de ello. ¿Alguien tiene una noción de qué es? El width es un valor que no tiene una dimensión. Claro, No hay pero... Claro, Exactamente, nada de eso. Pero no sé si tengan una noción, si no la tienen no importa, si el discurso siguiente, para adelantarlo por lo que viene ahora, pero... ¿Ustedes han tenido que alguna vez comprar un equipo, o una parte, o una pieza, o un fabricante que tiene que enfrentarse a un catálogo? Pero un catálogo que no sea con un tornillo, sino que sea, no sé, con una máquina, con una válvula, algo parecido un poquito más grande. ¿Se han enfrentado con eso alguna vez? Sí. ¿Sí? ¿Han visto ustedes los diagramas que presentan los fabricantes de eso? Son curvas como bien, como que son una selección de curvas con varias secciones cruzadas, ¿cierto? ¿Ya? Esos diagramas en general no todos, en general son adimensionales. Son al menos un eje, pueden no tener unidades, tienen una relación dimensional junto con otra variable que puede ser dimensional o no. Y me rige la situación. ¿Por qué? Llevar todos los números dimensionales lo que hace es lo siguiente. Si yo, por ejemplo, soy un metedor de válvulas o un metedor de bombas, y tengo bombas centrífugas, desplazamiento positivo, tengo bombas para flujos paletales, para este tipo caudal, perdón, esta cantidad de caudal, caudal medio, caudal bajo, diámetro alto, medio, bajo, largo, medio, ¿ya? Mi catálogo es infinito. Pero si yo tengo todas esas variables, una relación que yo pueda conocer que sea conveniente, eso es muy importante del estudio, ¿ya? Y agrupo todos los datos, muy probablemente voy a generar curvas muy definidas, muy bien definidas. Entonces el proveedor dice, perfecto, voy a usar esos gráficos porque me llena todo. Tengo todos mis equipos caracterizados en curvas que están ahí para que el cliente lo vea y seleccione lo que quiere. Si no, es como la vieja usanza del 1800 y algo, 1600 y algo, que eran tablas, gráficos, tablas, para poder definir las cosas. Entonces, números dimensionales en mecánica de fluidos es una forma de cómo agrupar toda la información en un solo gráfico. Y que me hable entonces de muchas cosas. ¿Ya? Bombas, turbinas, tienen un montón de tablas dimensionales, montones, ¿ya? Para conocer las cosas. Entonces, cualquier gráfico que usted vea en un diagrama profesional, un catálogo profesional, debería ser un número dimensional. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a ver más detalle el próximo año en mecánica de fluidos. Pero ¿por qué digo esto? Porque hay números dimensionales que yo debo pasar con ustedes, que es NUSAL. ¿Ya? Con dos S, NUSAL. ¿Ya? NUSAL se escribe así: N1, ¿ya? Es igual a H por L sub C partido por K. Si usted saca la unidad de eso, le va a dar que no tiene unidades, ¿ya? Ese valor, y
ya creado por Nusselt en su momento, ¿cierto? Relaciona la coeficiente de referencia de calor. El L sub C, que es un largo característico. ¿Por qué se llama largo característico? Porque depende del problema. Si es una placa plana, va a ser el largo de la placa. Si es un tubo, va a ser el diámetro. Precisamente, es un largo que yo puedo usar. Y K, la conductividad térmica. ¿Ya? ¿De dónde viene Nusselt? Hay que entender un poco qué significa, que no es algo tan descabellado, pero funciona. Por ejemplo, en dos placas, ¿ya? Que yo tenga un flujo de calor, que tenga acá una temperatura 2, una temperatura 1, ¿ya? Una distancia L entre ambas cosas, ¿ya? Yo podría decir que el conjunto convectivo, ¿ya? Es H por un delta T, ¿ya? Si hago el cubo conductivo, va a ser el K por el delta T sobre L. ¿Cierto? ¿Me sigue lo que estoy haciendo? ¿Qué es Nusselt? Nusselt es conjunto convectivo partido en conjunto conductivo. Eso es. Esto es H por delta T partido en K delta T sobre L, y me queda el HL sobre K. Eso es Nusselt. Básicamente, cuánto más grande es la conducción respecto a la convección y viceversa. Eso relaciona Nusselt. Donde Nusselt igual a 1 significa conducción pura. ¿Qué pasa si Nusselt es mayor que 1? Significa que el fluido convectivo le está ganando la conducción, es decir, el fluido está ayudando, está mejorando la transferencia de calor. Entonces, un Nusselt mucho mayor que 1 va a hacer que un fluido está transfiriendo calor o quitando calor de manera bastante más eficiente que solo conducción, que solamente dejando que la placa emita calor porque sí. ¿Ya? Eso es Nusselt. Siguiendo esto, tengo que cambiar la rincón de acá. Quizás busque una imagen para avanzar rápido. Aquí esto. Los fluidos van avanzando. Anteriormente les mostré que una velocidad como U infinito o velocidad V, que es constante, va a estar en contacto con la placa. Va a empezar la condición de no deslizamiento hasta avanzar a un perfil más desarrollado. ¿Ya? ¿A qué me refiero con un perfil más desarrollado? Este perfil de acá no va a cambiar en el tiempo, va a avanzar así. Entonces hay una región de entrada, ¿ya? Donde el flujo está recién conociendo la placa, por decirlo así, y una cierta condición laminar, vamos a hablar de eso después. Hay una cierta como transición donde el flujo se desordena, finalmente llega a ser un fluido turbulento, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? ¿Alguien conoce la diferencia entre laminar y turbulento? Que el laminar, las partículas en sí van como en el mismo sentido y van como al mismo ritmo, y que un ejemplo de ello es cuando dejáis la llave abierta de la mano y veis que el agua cae verticalmente y cae constante como si fuera un tubo. Y turbulento es cuando ya ejemplo fuera un río, ahí está más desordenado. Exactamente, es caótico. No, de lo que ¿Ya? Sí, está bien. Cuando el fluido alcanza mayor velocidad, se puede. Claro.
Otro ejemplo es la gente que fuma. Prende el cigarro, sale el humo del cigarro. Primero el humo sale ordenadito, después se vuelve loco y después se vuelve aún más loco. Pero ese loco se vuelve constante, ¿no? Como que sigue siendo de la misma manera. Ordenadito, pasa algo, después se suelta. ¿Ya? Esto es laminar, transición y turbulento. ¿Ya? ¿Por qué importa eso? Porque si el flujo es ordenadito, como laminar, ¿ya? Es bastante sencillo modelarlo. Un flujo en transición es caótico, no lo puedo modelar aunque quiera. Un flujo turbulento es difícil de modelar, hay modelos ya establecidos. ¿Pero por qué me meto en este diagrama o turbulencia? Porque todos los flujos en la vida real son turbulentos. El agua, la llave, todos lados. Por ejemplo, tú hablaste del agua de la llave, de la casa. En general, las llaves de la casa son flujos turbulentos, todos. Cuando uno reconoce un flujo como en la llave, algo así que fuera laminar, es lo que ustedes ven en la internet cuando ven un agua que sale y como que se ve el chorro, pero tú la ves y parece que el agua que está quieta. Estático, parece. ¿Cierto? Como cuando uno han visto, Eso, pues el aceite es más común. hay unos videos que de como unas bolsas de aceite que le abren, Sí. que le cortan ahí, le hacen un tajo y que sale el chorro y sale como fijo. Como tú lo ves como si estuviera quieto, le pasas la mano y te das cuenta que está corriendo agua. ¿Ya? Eso es flujo laminar. ¿Ya? Entonces es muy difícil encontrar en la naturaleza. Entonces, todos los trabajos y todas las investigaciones son turbulentas. ¿Ya? Otro ejemplo de flujo laminar que existe es el flujo sanguíneo. Los médicos están salvados, tienen que ser los modelos tan difíciles para ver el flujo sanguíneo. Todo es laminar dentro del cuerpo. ¿Desde qué número de reinos era? ¿Para los 4000? Depende. Si es un tubo es de 2300 para arriba turbulento, entre comillas, 2300. Si es una placa plana, por 10 elevado a 5 para arriba. Ahí es turbulento. ¿Ya? Voy conociendo qué significa eso. Entonces, ¿por qué me detengo acá? Es porque si se fijan, hay una curva que llega a ser constante. Otra curva que llega ahí y llega a ser constante. ¿Ya? Este espesor que está acá se llama capa límite, en donde empieza a crecer hasta ser constante. Hasta que llega a ser constante el tamaño. ¿Ya? ¿Qué pasa en esa capa límite? Que es básicamente como algo que está como por acá abajito. Ahí. Que crece con el flujo. Que no está dibujado, es como algo así. Es como algo que crece como por ahí. Y sí, como por allá. Eso. Esa capa, en esa capa que acabo de dibujar, están todas las consecuencias viscosas del objeto, en este caso la placa. ¿Ya? Que provocan el cambio de velocidad, el cambio de crecimiento del perfil. ¿Ya? ¿Por qué me detengo ahí? Esto es solamente manera teórica. Todas las ecuaciones y estudios para poder analizar la interacción tanto de cinemática y dinámica del flujo como también termodinámicamente del flujo son bastante más complejas en esta capa que en la siguiente. Porque la siguiente es velocidad constante. ¿Ya? Es bastante más sencillo. ¿Ya? ¿Qué pasó? La persona que definió capa límite se dio cuenta de eso y definió la extensión. ¿Por qué? Porque hasta que se ese sujeto, que estamos viendo en un momento más, ¿ya? Resolver este problema era horrible. Hay que resolver infinitas ecuaciones complejas para todo el flujo. Llegó tu sujeto y dijo, no. Usted preocúpese hasta aquí nomás de lo difícil y lo demás simplifique. Se va a resolver. Y así salió. Entonces ahí viene un concepto que se llama capa límite, que es lo que aparece acá, que lo hizo un sujeto que no recuerdo el nombre, siempre se me olvida el nombre del sujeto. Que no me acuerdo si era Nusse Lorán que lo definió, no me acuerdo exactamente. ¿Ya? Sí, capa límite de velocidad. Y capa límite térmica. Sí, capa límite térmica. Ya. Ya, pero ¿por qué le pasó capa límite térmica de velocidad? Es porque recuerda que depende de temperatura. ¿Ya? Entonces, en las zonas cercanas a la pared, uno va a tener que hacer un esfuerzo por determinar esa curva, que ya no va a ser recta, no es delta T a delta, no va a ser delta T con respecto a L, no va a ser una recta. Estoy obligado
obligado a tener que estudiar bien esa curva y después puedo tomar una recta cuando ya sea posterior a la capa límite. Eso es lo que voy a decir con eso. Entonces, esta aproximación hay que tener cuidado según la zona en que estoy llevando. Eso pasa en convección, hay que tener ojo con ese detalle. Vamos a ir conociéndolo en el camino. Entonces, lo que también quiero decirte acá de este gráfico, entonces, es que en la capa límite, ¿ya?, está la consecuencia viscosa, ¿ya?, y en o la región viscosa, en la región de capa límite. La región no viscosa es la que está arriba, la velocidad constante, ¿ya?, que puedo resolverlo más simple. ¿Ya? Esto ocurre con velocidad. Estoy restando aquí algo con velocidad. También puede ser con temperatura. También existe la capa límite de temperatura. ¿Por qué? Porque si yo hago lo mismo con una placa, pero analizo la temperatura de un flujo que tiene, ¿ya?, también va a tener una curva, un perfil de temperatura. También va a existir eso. ¿Por qué? Porque la placa tiene temperatura superficial. Imagínense que la temperatura infinita es mayor que la temperatura superficial. Va a empezar a calentarse. O al revés, va a empezar a enfriarse. Entonces, como hay un cambio de temperaturas, esta va a ser la temperatura superficial y va a ir creciendo hasta llegar a la temperatura que originalmente era esta, ¿ya? Aquí no hay condición de no deslizamiento, porque esto no es velocidad, es temperatura. Entonces aquí no llega a cero, si se fija no es cero. La condición de deslizamiento netamente con velocidad, no con temperatura, ¿ya? Pero también existe eso. Y bueno, ¿qué pasó? Que el sujeto que se dio cuenta de eso, ¿ya?, identificó que un fluido no puedo solamente identificar el coeficiente de transferencia de calor por únicamente la condición de no deslizamiento como hicimos originalmente, sino que él se dio cuenta que hay que usar tanto la parte térmica como la parte cinemática y dinámica del flujo. Entonces Brand, el sujeto que está ahí, definió su número, el número de Brand. El número de Brand, ¿ya?, relaciona la capa límite térmica y la capa límite de velocidad. Es un número que está ahí, que está definido con algunas propiedades, como la viscosidad, el calor específico y la conductividad térmica, en la parte final de ahí, ¿ya? Ahí dice mu por Cp partido en K. Este es un resumen totalmente básico, o sea, bastante rápido, muy pincelado de lo que es algunas cosas que voy a usar de mecánica de fluidos, ¿ya? ¿Por qué pasa todo esto? Porque el número de Brand y el número de Nusselt son claves para determinar la convección. Fíjense que Nusselt está en función de H. Ahí está H. Entonces yo voy a mostrar después expresiones de cómo calcular Nusselt para después con esta expresión despeje H. El problema es determinar Nusselt, ¿ya? Ahí fue el trabajo real de Nusselt, porque yo le dije, hay que buscar una expresión que sea dimensional, que me entregue esto. ¿Cuál es esa expresión? Hay que buscarla, ¿ya? Comprar lo mismo, pero no va a ser lo mismo. Bueno, de flujo laminar turbulento hemos conversado de eso recién, ¿ya? Lo que nos interesa a nosotros para ello es Reynolds, que algunos lo conocen. Número de Reynolds, que es la densidad, la velocidad, el largo característico partido mu, ¿ya? También escrito como velocidad o largo característico por nu, ¿ya? Esta es viscosidad dinámica, esta es viscosidad cinemática, ¿ya? Pero básicamente lo que trato de decir acá es que nu es lo mismo que mu partido por rho. Eso es que se escribe así. ¿Era mu? Esta es viscosidad dinámica. Dinámica y esta es cinemática.
Por eso es que la velocidad la escribo como U y no una V, porque la puedo confundir con viscosidad cinemática. Por eso generalmente se escribe la velocidad con U minúscula. Reynolds lo que hace es calcular si el flujo es laminar o turbulento. ¿Ya? Según la geometría, ya está tabulado cuál es el rango que yo puedo usar para que sea laminar o turbulento. Acabada la introducción, ¿ya? Lo que viene ahora es ver es convección externa en placa plana. Es el único ejemplo en convección externa que vamos a ver, problemas tradicionales. ¿Ya? Y como bien dijo su compañero, vamos al manche.